Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a este segundo webinar de la serie que Peace in Our Cities estará realizando este año para visibilizar experiencias apoyadas por el Fondo de Incentivos para la Paz, PIF, lanzado primeramente por la red en 2020. PIF es un mecanismo de pequeñas donaciones centrado en el conectar el conocimiento con la acción, apoyando a las ciudades miembros de Peace in Our Cities en sus esfuerzos por invertir en prevención, respaldos por evidencia e investigación en red. En 2024, Peace in Our Cities realizó el Fondo de Incentivos para la Paz con una nueva ronda de recursos financieros para apoyar iniciativas alineadas con nuestro informe de 2022, principios rectores y acciones inspiradoras puesta en práctica de la resolución para reducir la violencia urbana. Para nosotros, en la Secretaría de la Red, los fondos de PIF son muy importantes porque nos permiten apoyar a nuestros miembros para poner a prueba iniciativas alineadas con las mejores prácticas relacionadas con las prioridades de prevención de la violencia que ellos tienen. También, en algunos casos, esto les permite probar enfoques o validar conceptos con el apoyo de la red, los cuales pueden recibir respaldo de otros financiadores o socios después. Tal es el caso de Edmonton de Canadá, Empire Fighting Chance de Bristol. El año pasado, en la segunda edición de PIF, financiamos 7 proyectos en 7 ciudades y países distintos, y hoy vamos a hablar sobre 2 de aquellos que se relacionen con la prevención de la violencia juvenil. Vamos a tener más webinarios en los próximos meses sobre más temas de los proyectos apoyados por PIF. Gracias por acompañarnos y por su interés en avanzar en enfoques de prevención de la violencia centrados en las personas jóvenes. Ahora voy a presentar a Flavia Carbonari, nuestra enlace de membresía. Ella presentará a nuestros panelistas y su trabajo y facilitará la siguiente discusión. Bienvenida, Flavia. Muchas gracias, Jai, y buenas tardes, buenos días a todas y todos. Es un placer estar acá con ustedes hoy para hablar de un tema tan importante para prácticamente todos los miembros de nuestra red, que es la violencia juvenil. Antes de arrancar, quería solo recordarles que hay en el bottom, al final del Zoom, pueden acceder a la traducción. Hoy tenemos interpretación en inglés, español y francés. Si tienen alguna duda, hemos dejado el instructivo en el chat, así que por favor cualquier duda miren ahí y conéctense al canal que más les sirva. Bueno, a nivel global, nosotros sabemos que los jóvenes de entre 15 y 29 años representan más de 40% de las víctimas de homicidio. En algunos países, como Brasil, por ejemplo, de donde soy yo, esos porcentajes son aún más grandes, superando 60%. Y millones más de jóvenes sufren las consecuencias de la violencia no letal que puede perpetuarse a lo largo del ciclo de vida, afectándose en todos los aspectos. Los jóvenes en todas las regiones también componen la mayoría de los perpetradores de la violencia, por una combinación de factores biológicos, sociales, estructurales, que hacen con que esa etapa de la vida sea la de mayor riesgo. No es que los jóvenes sean más violentos por naturaleza, pero como sabemos, la juventud es esa etapa del ciclo de la vida donde se combinan propensión al riesgo, transiciones educativas y laborales incompletas, fuerte influencia de los pares y una identidad social que aún está en formación. Y es en ese contexto que organizaciones criminales se aprovechan cada vez más de escenarios de exclusión, falta de oportunidades y alta vulnerabilidad
para ampliar estrategias de reclutamiento, un proceso que estamos observando en diversas ciudades y regiones, en diversas ciudades de nuestra red, y que hemos discutido ese tema en otros webinarios de Peace in Our Cities que ustedes podrán incluso asistir. La organizada no recluta jóvenes por casualidad, sino que porque la etapa juvenil reúne esas condiciones para que la participación en economías ilegales sea más probable, más rentable y más consolidable que en cualquier momento de la vida. Y más allá de los casos de reclutamiento forzado en contextos de exclusión y baja legitimidad institucional, esa combinación hace que el delito y el reclutamiento criminal aparezcan como alternativas inmediatas de ingreso económico, reconocimiento, pertenencia y protección. Y frente a ese escenario, las ciudades enfrentan un doble desafío: proteger a los jóvenes y prevenir su participación en dinámicas de violencia, y al mismo tiempo crear las condiciones para que puedan construir o reconstruir proyectos, trayectorias de vida, ejercer su autonomía y papeles de liderazgo y ser parte activa de las soluciones que les ofrecen a los jóvenes. Hoy vamos a conocer dos experiencias concretas que abordan ese desafío a las ciudades desde enfoques locales innovadores, comunitarios y centrados en las juventudes, que fueron implementados en la ciudad de Cali, Colombia, y Guadalajara, en México. Estas dos experiencias nos invitan a repensar la prevención de la violencia no solamente como reducción de riesgos, sino como la activación de capacidades, la construcción de confianza y la ampliación de horizontes para las juventudes. Las dos experiencias también resaltan la importancia de dar voz a los jóvenes, de incluirlos en los procesos de construcción de alternativas para ellos. Al final de las dos presentaciones tendremos espacio para preguntas, pero les invito a ir incluyendo las que tengan en el box de preguntas y respuestas que deben ver ahí abajo en el Zoom también. Y con eso yo paso la palabra a nuestros y nuestras panelistas. Nosotros vamos a empezar con los colegas de Guadalajara, que van a hablar del programa apoyado por el Fondo de Incentivo por la Paz, que es secretario técnico de la Mesa de Seguridad y Paz de Gobierno de Guadalajara y doctor en Ciencias Sociales. Paula es especialista en juventudes, violencia y trayectorias delictivas, con amplia experiencia en políticas de prevención desde un enfoque territorial. Él coordinó el programa Cuidar las Presencias desde el gobierno, que está orientado a prevenir la desaparición y el reclutamiento juvenil. Su trabajo integra investigación aplicada, gestión pública y trabajo directo con jóvenes en contexto de riesgo. Paulo va a estar acompañado por Jesús Tello, que es socio fundador y presidente en la Asociación Civil de Libera, con sede en Guadalajara, y que apoyó la implementación del proyecto. Jesús desde hace más de 9 años trabaja en la prevención de violencias comunitarias y procesos de reinserción social de jóvenes. Es doctor en ciencia política y actualmente realiza un postdoctorado sobre políticas públicas de seguridad en América Latina. Bienvenidos, Pablo y Jesús. Les recuerdo, por favor, que tienen 15 minutos para su presentación. Pablo, podés compartir ya tu PowerPoint si querés. Ok, muchas gracias, Flavia, muchas gracias, compañeras, por su atención. No me permite compartir como hace un momento. A ver, documentos. No me deja presentar, Flavia. Hace rato sí me permitía. Oh, Dios. Seguro, si no, abro yo acá en la mía. Abro la mía. ¿No podés presentar? No, estaba hace rato así como. Bueno, si querés voy pasando yo, que yo sí puedo, a ver si pueden ver desde la mía. Lo único que voy a tener que hacerlo en PDF acá. ¿Pueden verlo? Ahí está. Perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, el proyecto de la ciudad de Guadalajara que propusimos para Peace in Our Cities se llama Cuidar las Presencias
Y quiero comentarles que esto hace referencia a un trabajo que ya viene haciendo una institución también aquí en Guadalajara del gobierno con otra sociedad civil que se llama Acompañando Ausencias, que ellos trabajan principalmente con las madres y las familias de los desaparecidos. Nosotros planteamos este problema de los jóvenes que están no solo desapareciendo, sino en procesos de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. Jalisco tiene más de 15,000 personas desaparecidas, de las cuales la inmensa mayoría pues son hombres, como ya mencionó Flavia en la introducción. Guadalajara es considerada el segundo municipio con más desapariciones, pero aquí tengo que hacer un matiz importante. Guadalajara tiene mucha más capacidad de generar registros de estas desapariciones que otros municipios del país. Es decir, sí tenemos un número grande de desapariciones, pero también esto está relacionado con la capacidad institucional para el registro a través de las fichas y de la relación con las instituciones de búsqueda. El rango de edad en el que desaparecen estos jóvenes va de los 15 a los 24 años. Eh, Hemos encontrado un número importante de hombres con vida, pero también lo que hemos detectado es que son reclutados, siguiente por favor, Flavia, a través de principalmente de redes sociales, de ofertas de trabajo que son falsas muchas veces, que les ofrecen una cantidad de dinero superior a la que realmente les pagan. Nosotros lo que hicimos cuando tuvimos la buena noticia de que fuimos beneficiados con el proyecto, nos, nos dirigimos con la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco. Eso es importante que sepan que en México, pues tenemos un estado federado, hay estados y municipios. La ciudad de Guadalajara pertenece al estado de Jalisco y en el estado está esta comisión de búsqueda que nos dijo cuáles son las principales colonias que concentran mayores células de búsqueda y entonces encontramos 16 colonias. La estrategia de nuestro proyecto fue, dada la condición de prevención que nos importaba promover, pues era ir todavía donde podíamos encontrar a estos jóvenes en una situación de institucionalización, es decir, en las escuelas secundarias, ¿no? Para focalizarnos justo en las edades. Entonces, estas son, lo que se proyecta ahora en pantalla son las 16 colonias, perdón, que concentran en mayor medida las fichas de desaparición. Siguiente, por favor, Flavia. Los lugares de residencia en el país donde se concentran justamente la desaparición de estos jóvenes que en la mayoría de los casos son reclutados pues para participar en crimen organizado, pues son Jalisco y otros estados del país, ¿no? Pero nosotros pues justamente estamos entre los primeros estados. Esta información nos la dio la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, con quienes tenemos buena relación, entonces nos facilitó la información. Siguiente, por favor, Flavia. Otra de las ciudades que también tienen un problema ahí de homicidios y que también tuvo el beneficio de Peace in Our Cities fue la ciudad de Colima, a quienes recientemente les compartimos este proyecto. Entonces, digamos que las violencias que más se cristalizan en los hombres jóvenes, pues es la desaparición forzada, el reclutamiento y los homicidios. Siguiente, por favor, Flavia. Lo que hicimos con este proyecto fue atender a los principios rectores de Peace in Our Cities, es decir, buscar un equilibrio entre el actual policial y la prevención, generar alianzas multiactor. En ese sentido, lo hicimos justo nosotros primero con las propias instituciones del Estado, con la sociedad civil, que es esta asociación que encabeza Jesús Alejandro Tello, que es de Libérase, que se especializa en el trabajo con jóvenes, y el tema de las escuelas. Esos fueron, digamos, los actores que estuvieron eh, trabajando con nosotros. Para nosotros era muy importante que las instancias de policía de prevención y vinculación social estuvieran en este proyecto para dejar este conocimiento disponible para ellos, para que fuera uno de los programas que ellos de manera recurrente estén replicando en las secundarias, o sea, que sea un tema que se hable con los jóvenes, pero también
porque es un trabajo que se tiene que hacer de sensibilización con las policías por la relación conflictiva que puede existir a veces entre los jóvenes y las policías. Es decir, buscamos fomentar también una nueva manera de relacionarse entre juventudes y policías, ya no solo estos proyectos que han existido también en este estado de reconciliación policial y la comunidad, sino focalizarlo principalmente en reconciliar la relación entre policías y jóvenes. Siguiente, por favor, Flavia. Entonces, el proyecto de cuidar las presencias, lo que hacemos principalmente es prevenir la desaparición a través de una estrategia de sensibilización focalizada en hombres jóvenes, a través de un instrumento que desarrollamos para diagnosticar cuáles eran los valores que prevalecían entre los jóvenes y las representaciones sociales que ellos tenían de la desaparición y el reclutamiento, porque queríamos ver cómo validaban estos jóvenes, por ejemplo, el que un joven se fuera de su casa y atendiera a un trabajo, abandonara la escuela. Y esos eran uno de los principales insumos que nosotros necesitábamos para hacer primero una sensibilización dentro de las instituciones, o sea, con las propias instituciones de desaparición y con la policía, pero también con las secundarias, donde muchas veces se vuelve un tabú hablar de estos temas por una cuestión de riesgos. Siguiente, por favor, Flavia. Lo que hicimos fue generar un primer diagnóstico piloto en algunas de las secundarias que nos abrieron las puertas para calificar el grado de responsabilidad y los valores que cada uno de estos jóvenes le atribuían a unos personajes ficticios que experimentaban este tipo de problemas. Desde luego, lo hicimos en condiciones éticas, generamos consentimiento informado por parte de las escuelas y los padres, y lo que hacíamos era contarles un cuento y después ellos evaluaban a los personajes. Siguiente, por favor, Flavia. Con estos insumos lo que nos permitió al gobierno es tener una primera línea base de qué es lo que saben los jóvenes en tanto grupos de pares de estas personas que están en esta situación de riesgo. Y lo que encontramos primero fue que no hay necesariamente un rechazo a las prácticas de riesgo porque ellos consideran que los jóvenes deben de aportar a las economías familiares. Siguiente, por favor, Flavia, si nos podemos ir principalmente a siguiente. Ahí estamos en la secundaria en Miravalle con los policías. Este, hubo que hacer mucho trabajo de gestión porque el tema no resulta sencillo todavía institucionalmente para abordar en las secundarias. Como les reitero, hay miedo, existe miedo por parte de las instituciones. Siguiente, por favor, Flavia. Vamos nada más a los hallazgos y resultados. Lo que encontramos son cosas que ya hay mucho conocimiento acumulado al respecto, es decir, compartimos estos hallazgos en el sentido de que la deserción escolar continúa siendo un problema, el estrés económico de juvenil es especialmente tenaz por el consumo de redes sociales, donde los jóvenes se ven expuestos a una serie de bienes como motocicletas, como tenis, como ropa, perfumes, bebidas, que no necesariamente pueden costearse y que entonces se someten a un estrés que está todo el tiempo siendo reiterado por los medios. Con esto no quiero promover desde luego la censura de los medios o decir que no se tienen, que se tienen que restringir, sino que tenemos que plantearnos muy seriamente cómo vamos a modular y a moderar esos contenidos. También encontramos que hay mucha escasez, especialmente para los hombres, de modelos y de roles positivos para que puedan proyectar una trayectoria de vida y que lo que hay es que hay un enganchamiento mucho más fácil con los influencers, con los TikTokers, con todas estas figuras que se enriquecen de manera muy rápida y súbita. Desde luego hay falta de comunicación familiar, pero porque también estos jóvenes son hijos a su vez de padres muy jóvenes, es decir, son hijos de una generación que tuvo hijos muy jóvenes y que hay una necesidad muy importante de volver a validar los modelos y los roles laborales lícitos, es decir, la educación superior, ¿no? Como una meta deseable para estos jóvenes. ¿Cuáles son los desafíos con los que yo cierro mi presentación? Pues es prácticamente lograr el desistimiento progresivo de las actividades de riesgo para estos jóvenes. Tenemos que encontrar una manera de promover el control
de daños en el términos de consumo lúdico y problemático de sustancias, porque también están proliferando muchos espacios para atender el tema de adicciones, no necesariamente de la manera más correcta. Tenemos que trabajar de manera sostenida con hombres jóvenes como una población de objetivo prioritario, pero con enfoque de género, es decir, entendiendo cuáles son las particularidades que experimentan estos hombres jóvenes. Y sobre todo tenemos que reorientar muchos de los recursos y de los espacios institucionales que, aunque están legalmente orientados en función de género, atienden principalmente a mujeres y dejan a los hombres de lado. Es decir, nosotros tenemos una Secretaría de Igualdad Sustantiva que debiera atender igual hombres y mujeres, pero que termina atendiendo solamente a las mujeres y a los hombres los ven solamente como generadores de violencia en el ámbito familiar, pero los dejamos desconectados de todo el resto de las violencias que suponen en los espacios, no solo domésticos, sino en vía pública también y en los contextos urbanos. Y con esto cerraría, les agradezco su atención. Muchas gracias, Pablo. Excelente. Jesús, no sé si tenés algo que agregar. Tendría que ser bastante Gracias, máximo Flavia. 5 minutos. Sí, sí, gracias, Flavia. Se cortó un poquito, pero creo que sí alcancé a entenderte. Sí, mi participación es muy breve. Les comparto pantalla de manera, les repito, muy breve. Solamente como para, ya pueden verlo, ¿verdad? Eh, Sí. Solamente como para, muy bien, solamente para redondear lo que Paulo nos compartió, particularmente del proyecto que desde Delibera, esta asociación civil que fundamos hace poquito menos de 10 años y en la que hemos trabajado principalmente con jóvenes en contextos de violencia y en procesos de reinserción social. Y bueno, el asunto del proyecto ya lo expuso muy bien Paulo, pero particularmente desde Delibera, desde la sociedad civil, pues bueno, el núcleo del trabajo son este trabajo para y con los jóvenes, ¿no? Es muy importante, me parece muy importante resaltar esto. Estos jóvenes inmersos en contextos de violencia, hemos acompañado durante todo este tiempo estas trayectorias de estos jóvenes, tanto en su tiempo pues privados de la libertad, así como ya en sus procesos de liberación. Particularmente en dos cuestiones, la escolarización y capacitación para el trabajo y con ello su reinserción a la vida civil, porque además son jóvenes que están en prisión siendo adolescentes, siendo menores de edad, entonces salen una vez siendo mayores de edad y obviamente se saltan, por así decirlo, esta parte pues tan importante de la adolescencia y todo este desarrollo. Y bueno, a partir de, obviamente, el desarrollo de habilidades prosociales, la vida civil y pues principalmente hacia la prevención de factores asociados a la reincidencia y a la desaparición. Y bueno, este acompañamiento de las trayectorias tiene que ver con documentación básica para su inserción a la vida civil, las habilidades socioproductivas y pues bueno, también hay un componente de mitigación de brecha digital. Quiero resaltar con lo que les decía del trabajo para y con, principalmente con los jóvenes. El caso a destacar es este colectivo llamado Colectivo La Pinta, que son jóvenes con los que hemos trabajado proyectos desde hace 8 años aproximadamente y que algunos pues se han ido sumando con el paso de los años. Y de ser beneficiarios, ellos han pasado a ser colaboradores directos de Delibera, ¿no? Han pasado a ser ya talleristas, por ejemplo, de manera que ya trabajan con sus mismos pares en los proyectos que hemos desarrollado y también en otras tareas como de logística en general, ¿no? Y a su vez, este colectivo La Pinta, pues se ha
Se ha insertado también de manera autónoma en otros espacios. Por ejemplo, el año pasado ganaron una convocatoria del Patronato de Arte Contemporáneo en el cual desarrollaron esta exposición de arte llamada Seguridad, Producción Visual para un Proyecto Civilizatorio, la cual pues tuvo esta exposición en el Museo Raúl Anguiano del Gobierno de Guadalajara. De manera que, bueno, este grupo de jóvenes que, 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 bueno, inicialmente o en un primer momento de sus trayectorias han sido excluidos de esta vida civil, de estas instituciones, etcétera, pues bueno, ya se han podido insertar en el marco de estas Jesús, actividades. Sí. perdón que te cortes, pero vos estabas pasando las filminas, porque está, para Eh, nosotros se ve no, la pantalla principal, te quedaste en la principal. no, 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 no. A ver, Ah, ahí porque ya no, se ve. no pasó para nadie, no se estaban pasando las filminas. Bueno, Pensé aquí que ya era se ve, ¿verdad? intencional. Ya se ve. No, Bueno, aquí son las ahora yo no imágenes. veo. A ver, bueno, dejé de No se compartir. ve, ahora no se ve. De todo modo, tenemos que ir cerrando la presentación de ustedes para poder Sí, avanzar con Cali. Perfecto. vale, bueno, igual me centro en tres cuestiones muy particulares, justo para cerrar. Me parece muy importante, precisamente desde la sociedad civil, resaltar, pues, que, por ejemplo, en el contexto internacional, la falta de apoyos como los eran los de USAID, que delibera hace 2, 3 años. Tuvimos un apoyo para desarrollar un diplomado en temas de búsqueda de vida y muerte, junto con organizaciones e instituciones de acá, la Subsecretaría de Planación, Servicios Médicos Forenses, Células de Búsqueda, Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pero bueno, esto desde el año pasado pues se cortó a partir de que pararon los apoyos de USAID y que bueno, es un contexto que seguramente todos aquí sabemos. También un segundo punto, que en Jalisco solo habemos 4 asociaciones de la sociedad civil que trabajamos estos temas, pero solamente 2 estamos en activo, una que se llama Prosociedad y nosotros de Libera. Las otras 2, pues bueno, una está en pausa y otra tuvo que cerrar precisamente por esta falta de apoyos económicos y de logística. Y el tercer punto, la importancia del trabajo colaborativo entre sociedad civil y gobierno en contextos donde, pues bueno, por ejemplo, acá en Jalisco hay mucha ruptura y controversia entre las madres buscadoras, colectivos de búsqueda y grupos de interés, y que bueno, al final de cuentas consideramos que este trabajo colaborativo pues es necesario para construir, ¿no? Principalmente. Y con estos 3 puntos Excelente. cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y quería solo aprovechar, si no quedó claro para todas y todos, cuando mencionaste el colectivo La Pinta, es un colectivo de jóvenes que ya pasaron, ¿no? por el sistema de justicia criminal y hoy día ayudaron ustedes justamente en la construcción de esa confianza para poder llevar adelante el proyecto Cuidar las Presencias, ¿no? Entonces, solo quería hacer ese link del colectivo con el programa que fue implementado y resaltar un punto que mencionó Paulo también, que creo que se vincula bien con lo que vamos a ver en Cali, que es esa cuestión de la escasa presencia de modelos positivos para los jóvenes. Y entiendo que el colectivo La Pinta, con la transformación que esos jóvenes pudieron acceder en sus vidas y hoy trabajan tratando de movilizar y sensibilizar y ayudar jóvenes que están en riesgo de la misma situación, se convirtieron en esos modelos también, ¿no? Así como es el caso que vamos a ver ahora de en Cali, del programa En la Buena, que también tiene digamos, ese componente de justamente traer modelos, hacer con que estos jóvenes, y ahí nos va a contar Natalia y Laura,
hacer con que ellos se conviertan en modelos para otros jóvenes en sus comunidades. Entonces le quería dar la bienvenida a Natalia Zuluaga Londoño, subsecretaria de Política de Seguridad de Santiago de Cali, Colombia, y socióloga, politóloga por la Universidad ICESI. Natalia ha liderado estrategias territoriales innovadoras como el programa Gestores Territoriales de la Seguridad y Territorios Seguros, que promueve una visión integral de la seguridad que va más allá del control policial, incorporando comunidad y oportunidades. Es la primera mujer a ejercer ese cargo, aportando una perspectiva importante de género para la prevención de violencias. Le estará acompañando a Natalia Laura Prieto, politóloga y especialista en gerencia social, con amplia experiencia en prevención de violencias en contextos urbanos y territorios afectados por el conflicto armado. Laura ha trabajado en el fortalecimiento de capacidad de jóvenes de riesgos y otras poblaciones vulnerables y desarrolla procesos pedagógicos y comunitarios con enfoque territorial, diferencial y de género, y ha estado también adelante de ese programa en La Buena. Así que les doy la bienvenida, Natalia y Laura. Bueno, buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial desde Cali y desde la Secretaría de Seguridad y Justicia. No sé si pueden ver de pronto mi pantalla. Me avisan cuando la puedan ver para iniciar la presentación. Perfecto, la vemos. Listo, voy a tratar de ir muy rápido porque también preparamos un video y una exposición por parte de Laura, que hace parte del equipo técnico de la Secretaría, para contarles un poco más cómo fue el proceso. Bueno, en La Buena, cuando nosotros lo concibimos en primer lugar, partió de digamos, de un momento en el cual encontramos que el 50% de los jóvenes de Cali son víctimas de homicidio. Eh, con, con base en eso, el año pasado tuvimos asesinatos de 1.058 jóvenes, de los cuales en su gran proporción eran hombres. Esto ubicaba a Cali en una de las ciudades con mayores índices de muertes violentas a nivel mundial, especialmente en el texto de los jóvenes, donde tenemos una población de 14 y 30 años que está en unas condiciones de vulnerabilidad y riesgo mucho mayores a otro tipo de la población. No obstante, esto no sucede de formas iguales en todas las comunas, sino que hay unos espacios de Cali que son donde la vulnerabilidad afecta en mayor proporción a la juventud, comunas como la 6, la 13, la 14, la 15 y la 16, es donde estos episodios de violencia se concentran en mayor medida. Y principalmente sí contarles que en La Buena se ha gestado como un proceso especial para estas comunas y para estos espacios, donde no estamos en todo Cali trabajando de forma igual, sino que tenemos un programa que es diferencial y que ha llegado a niveles microterritoriales. Entonces, no está en todo el territorio de igual forma dentro de una misma comuna, sino que seleccionamos barrios y sectores muy específicos en donde están presentes las pandillas, donde están presentes las fronteras invisibles, y especialmente donde están estos hotspots del homicidio y estos jóvenes con los que trabajamos, que hacemos una caracterización muy juiciosa para llegar a trabajar con los que son, y especialmente con los que o ya están vinculados a dinámicas de violencia o su nivel de riesgo es muy alto para tener esta vinculación. Entonces, con base en eso, desde el 2024 creamos esta estrategia de prevención que se llama En la Buena, que busca primero reducir los comportamientos y las prácticas violentas de los jóvenes en Cali, pero no a partir del enfoque policial o de aumentar la presencia institucional desde el lado más duro, sino promoviendo la inclusión social y el desarrollo de las oportunidades para los jóvenes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos varias rutas simultáneas dentro de la estrategia. Trabajamos primero con jóvenes en riesgo de vinculación a pandillas, también con los jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente, también con los jóvenes que han estado involucrados en tentativas de homicidio, que es una tentativa de homicidio, es un homicidio que no pasó porque les afectó la puntería o porque, digamos, no fue tan efectivo, pero que eso nos demuestra que ya es un joven que está en dinámicas de violencia, que ya fue afectado por el conflicto y que en ese momento de mayor vulnerabilidad, que es cuando llegan al hospital, pues nosotros tenemos una ventana inmensa de poder atraerlo hacia el programa.
También tenemos los jóvenes que están involucrados en el movimiento barrismo social por el tema del fútbol y jóvenes menores de edad inmersos en dinámicas de guireo, que es guireo para los que no son de Colombia, es enfrentamiento entre jóvenes por la lucha territorial, son principalmente jóvenes desde los 9 años hasta los 13, 14, 15 años, y esto se ha convertido en un escenario muy importante para el reclutamiento de las pandillas al momento de estar observando a los jóvenes que guirean, como se dice. Entonces, para estos jóvenes tenemos 3 rutas principales. La primera de ellas es la ruta territorial. En ella atendemos a los jóvenes de los 14 a los 30 años. Esto lo hacemos con 2 actores fundamentales. El primero de ellos es la Policía Metropolitana de Cali con la Policía Comunitaria. Ellos nos ayudan con su programa de TIPS, Tratamiento Integral de Pandillas, a captar los jóvenes y hacerles un acompañamiento hacia la legalidad. Y el segundo es con mediadores comunitarios. Nosotros tenemos dentro de nuestro programa unos líderes sociales que trabajan de la mano con nosotros para hacer 2 cosas. Principalmente temas de acompañamiento y volverse un círculo protector. Los jóvenes con los que nosotros trabajamos no son precisamente los que tengan el hogar más estable, figuras positivas a las cuales puedan referenciarse, o de hecho un acompañamiento de figuras mayores, y estos mediadores se vuelven esa figura protectora para los jóvenes que los acoge casi como una figura paternal. Y además de ello, pues nos ayudan a hacer uso de ocupación del tiempo libre de forma positiva e interrupción de conflictos, que es lo más importante. Son este tipo de personas que pueden pararse en medio de una riña entre 2 fronteras y parar la situación de violencia. Posteriormente tenemos, después de estar 6 meses con nosotros en la ruta territorial, tenemos 2 rutas. La primera es la ruta de inclusión social que tenemos con la Fundación Plan, que es destinada únicamente para adolescentes, donde trabajamos el fortalecimiento de entornos protectores desde el componente individual, familiar, comunitario, hacemos prevención del consumo de sustancias, fortalecimiento de todas las capacidades que tiene el joven en respecto a la interrelación con su territorio. Y luego tenemos la ruta con Compromiso Valle y Propacífico, que está de los 18 a los 30 años con los mayores de edad, donde hacemos un proceso de acompañamiento más orientado a la vinculación de estos jóvenes al tema de empleabilidad, de formación para el trabajo y formación educativa que les brinde un poco más de habilidades blandas para que puedan encontrar en el territorio otras oportunidades y encuentren de que la violencia y la delincuencia no son las únicas formas de vida en Cali. Bueno, esto ya se los expliqué un poco, qué es cómo funciona la ruta. Ahora sí les quiero contar cómo llegamos al fondo concursable de PIOC. Aquí, con este fondo, lo que nosotros hicimos fue algo que se llama Iniciativas Comunitarias de la Prevención. Lo que buscábamos es que, como ya vieron, los mediadores son una figura fundamental en los territorios donde trabajamos, es hacer un concurso interno con ellos para fortalecer su trabajo mediante la provisión de insumos que les permitieran desarrollar proyectos que atrajeran a más jóvenes y los, digamos, les brindaran nuevas oportunidades. Entonces, estas iniciativas, ellos desarrollaron unos proyectos durante un mes que concursaron internamente dentro de la Secretaría y tenían que tener 3 características importantes. Lo primero es que brindará habilidades blandas y fortalecimiento socioemocional. La segunda es que fuera una iniciativa que pudiera ser replicable y sostenible a largo plazo, es decir, que no tuviera la necesidad de que la Secretaría los acompañara por el resto de su vida. Y la tercera es que lograra ser innovadora y atrajera a los jóvenes, digamos, a largo plazo y pudiera generar adherencia. Dentro de este proceso, nosotros fortalecimos 5 iniciativas: danza tradicional y folclórica, tuvimos una barbería que se volvió una barbería itinerante y que es uno de los procesos más icónicos que tuvimos. Tenemos producción musical, una escuela de rap y de escritura, y otro que también fue relacionado a la danza y el teatro. Todos estos se escogieron en los territorios donde ya estamos y nos gustó que ganaron justamente parte de los territorios en donde más habían aumentado las cifras de violencia. Bueno, como hicimos estas iniciativas, no solo la hizo el mediador, sino que las co-crearon con los jóvenes que también estaban en territorio. Ellos diseñaron todo el proyecto que querían y finalmente con
el fondo concursable de PIOC, lo que hicimos desde Secretaría de Seguridad y Justicia fue hacerles el acompañamiento técnico para la implementación y brindarles los insumos para el desarrollo de sus proyectos. ¿Qué resultados tuvimos? Pues espacios de diálogo que desnormalizaron el fortalecimiento de la identidad territorial, que pudimos darles formación en marketing social y redes sociales para que ellos pudieran impulsar sus iniciativas. Un caso muy bonito es el de la Comuna 1 con la barbería, donde ahora ellos por redes ya convocan a más jóvenes para que se vuelvan barberos, para que den talleres también de barbería en otros territorios y que a través de sus redes sociales y el marketing están en varios territorios, están publicitando lo que hacen y eso ha tenido una gran acogida. Y por último, pues, ¿qué aprendimos de todo este proceso? Pues, uno, que siempre hay que tener la mirada territorial. Creo que algo muy diferente fue lo que nos pensamos desde el proceso técnico a lo que realmente salió del territorio. Entonces, siempre es importante tener estos espacios de co-creación que varias de las iniciativas que evaluamos las descartamos principalmente porque no promovían la autogestión y creo que es importante que como Estado y como instituciones siempre nos pensemos en dejar capacidad instalada y en no continuar con el asistencialismo que a veces se espera desde el Estado. Entonces fue muy importante para nosotros dar como esta lección y esta enseñanza de que es importante tener una corresponsabilidad en temas de seguridad y de creación de oportunidades en el territorio y sobre todo que si bien el rol del mediador es esencial para fomentar la participación activa, nuestra principal lección es que es importante que haya un grupo ya consolidado en el territorio, porque si se financian o si apoyamos iniciativas con grupos que pueden ser más etéreos, a pesar de que el proyecto pueda parecer innovador y atractivo, esto va a generar como unos baches con el tema de la adherencia y al final, pues no vas a dejar capacidad instalada, sino un proceso que va a estar con las uñas, porque estos mismos jóvenes han ayudado a cofinanciar, a que el proyecto vaya creciendo. Ya, por ejemplo, el del grupo folclórico ha recorrido varios teatros de Cali presentándose, que es un proceso muy lindo. Pero si estos grupos no existen y no están consolidados, pues esto podría afectar todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que estamos proyectando con base en estas lecciones? Vamos a fortalecer este año 5 iniciativas más. Esta experiencia con PIOC nos ha llevado a un nuevo aliado estratégico que es el PNUD, donde vamos a tener de nuevo el proceso de las iniciativas comunitarias con el fortalecimiento de los liderazgos y esto nos ha permitido consolidar el impacto territorial que tuvimos en principio con la iniciativa de PIOC, pero sobre todo apostarle al relevo generacional de los liderazgos comunitarios, a tener unas nuevas iniciativas y a que esto sea un proyecto que realmente es replicable en el largo plazo. Entonces, por mi parte, esa era la presentación que quería traerles con ustedes. Voy a darle paso a Laura para que Laura les muestre el video y les cuente un poco más sobre el proceso. Flavia. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Laura. Tenemos unos minutitos solamente, así podemos tener más espacio para discusión. De nuevo, quien quiere dejar ya preguntas en el box de preguntas y respuestas o en el chat, el que les aparezca primero, por favor, adelante. Bueno, Laura. gracias Natalia. Antes de presentarles el video que ya lo voy a compartir, quería pues precisar y señalar dos puntos importantes que mencionó la subsecretaria y es que estos proyectos nos llevaron a un punto de adherencia tan importante como es el caso de la barbería, en el que los mismos jóvenes han decidido organizarse y autogestionarse. Eso ha hecho que ellos mismos dentro de su comunidad cambien el referente que tenían frente a otras personas de la comunidad. Se hizo un espacio de inauguración, se han hecho intercambios con otras comunas jóvenes también que están en una misma situación y además también se están haciendo actividades. Ayer justamente estaban haciendo una actividad que se llama Barbería al Parque, en donde ellos salen al parque a invitar a otros jóvenes a participar del proceso y a pues hacer mediante la barbería un proceso pues de prevención y de sensibilización para la desnormalización de violencias. Entonces, en este video les vamos a explicar y les vamos a contar justamente cómo funcionó y les traemos el testimonio de uno de los jóvenes que para nosotros es un referente, que él tenía uno de sus hermanos
o tiene uno de sus hermanos vinculados justamente a una de estas organizaciones delincuenciales, pero que gracias a este proyecto se ha logrado desvincular y ha logrado, al menos dentro de su círculo cercano de amigos y se está expandiendo, pues una transformación de estos valores, digamos que delincuenciales, a través del oficio de la barbería. Entonces voy a presentar. Gracias, Laura. En La Buena es una estrategia de prevención de violencias que trabaja con jóvenes vulnerables para que desnormalicen las prácticas violentas y generen acciones de cohesión social, transformando sus proyectos de vida. Actualmente trabajamos con jóvenes que se encuentran en los sectores con mayores índices de violencia de la ciudad y con ellos generamos actividades de acompañamiento psicosocial para que mejoren su proyecto de vida, pero además también acciones de uso positivo del tiempo libre a través de un equipo de mediadores que interrumpen conflictos y disminuyen la violencia. Gracias al excelente trabajo de la Secretaría de Seguridad y Justicia, logramos un reconocimiento internacional con una donación de Peace in Our Cities, una organización internacional que nos dotó con unos insumos para fortalecer iniciativas de los jóvenes, iniciativas que tienen como objetivo desnormalizar la violencia y fomentar la cohesión social. Estos 5 proyectos se formularon de la mano con los jóvenes y buscaron que en los territorios en donde se están desarrollando se recuperaran espacios públicos, se generaran ingresos y se transformara la imagen que tienen ellos dentro de su comunidad. Un ejemplo clave es la barbería itinerante, por medio de la cual algunos jóvenes se desvincularon de dinámicas delictivas y lograron generar ingresos, transformando así su imagen dentro de la comunidad y además siendo referentes en el territorio para otros jóvenes en riesgo. La barbería me ha ayudado a cambiar de mentalidad. La barbería me ha ayudado prácticamente a madurar. Porque yo con 18 años era muy maduro, a los 18 años. Ahora tengo 21. Y yo, digamos, devolviéndome a mi pasado, yo viéndome cómo era en esa época, como soy ahora, digo que yo he cambiado bastante. Estoy orgulloso de mí mismo. Gracias a Fondo Paz en nuestras ciudades, de parte de Cali, Jóvenes en la Buena, por impulsar a nuestros jóvenes al bello arte de la barbería. Allí en el video vemos en el último tramo a Jenny, ella es una de nuestras mediadoras, ella, como decía Natalia, es un referente no solamente en el territorio para la comunidad, sino para los jóvenes. Es como parte de su familia y ha sido fundamental. Sin ella, sin su labor y también la de los gestores de policía, no hubiera sido posible todo este proceso. Entonces, digamos que para nosotros este es una de las iniciativas más referentes. Igual las otras 4 también tienen unos procesos muy destacables que esperamos seguir fortaleciendo desde nuestra labor como entidad territorial. Excelente, Laura, muchísimas gracias. Nos quedan 25 minutos, así que quiero aprovechar para ya pasar a las preguntas porque hemos recibido varias, entonces las voy a guardar las mías porque hay mucha gente interesada y arranco por algunas ya más específicamente dirigidas a Cali. Acá diferentes colegas preguntaron sobre el programa. Primero, Martín Apiolaza pregunta si podrían detallar un poco más sobre el proceso de diseño. Perdón, me resulta novedoso en Cali que impulsaron procesos participativos para diseñar prevención social, trabajando a nivel de identidades. Y si podrían detallar un poco más sobre esos proyectos y sus impactos, si ya hay resultados medidos. Y bueno, yo aprovecho para enganchar en esa misma pregunta a algo que vinimos charlando con el equipo de Cali para la mente, que es sobre la sustentabilidad de esos proyectos, ¿no? Que es lo que, más allá de los recursos que recibieron de Vincent Fan, sabemos que hay ahora alguna expectativa también de seguir escalando un poco más ese programa. Sería bueno hablar de eso. Y también vinculado a la pregunta a Natalia y Laura,
Laura Álvarez preguntan qué es lo que piden y manifiestan los jóvenes en esos procesos que han desarrollado. Y una pregunta que me parece muy, muy clave para todos que trabajamos con violencia, prevención de violencia juvenil, ¿qué es lo que lleva a los jóvenes a participar y más importante, mantenerse en esos programas? Creo que eso también voy a pedir sobre esa cuestión una intervención después de Paulo, que me acuerdo que hablamos bastante de eso, que eso es un desafío también, ¿no? Mantener los jóvenes involucrados. Y por último, también vinculado a la pregunta en la buena, Fausto Aguilar pregunta que si bien los fondos concursables se realizaron a partir del Peace Center Fund, se ve que se creó un equipo técnico para hacer seguimiento y que sigue permitiendo concursar, licitar para esos grupos creados. Entonces, eso creo que se refiere un poco a la pregunta de sustentabilidad del proyecto más allá del Peace Center Fund, ¿no? Si quieren, arrancamos con esas y después tenemos otra pregunta acá también que vi que Pablo ya empezó a contestar, pero si pueden, Natalia y Laura, arrancar ustedes y después Pablo. Listo. Perfecto. Voy a responder la mitad de la pregunta, la otra se lo dejo a Laura. Entonces, primero, respecto a la pregunta de que tenemos un beneficio, es que tenemos un grupo destinado únicamente a hacer seguimiento al tema de los jóvenes. Lo que hicimos nosotros fue no ver el fondo de Peace and Our Cities como algo separado o que simplemente se iba a ser aislado de las estrategias de la Secretaría, sino que utilizamos uno de nuestros programas ya existentes y con base en él ya teníamos un equipo destinado a hacer seguimiento, ya teníamos un equipo que sabía las metodologías y sobre todo un equipo que tenía la capacidad ya instalada para poder, digamos, no solo estar en la implementación, sino acompañar todo el proceso posterior a esto. Entonces, creo que como lección aprendida para otras ciudades o para otras entidades que quieran participar del fondo concursable es háganlo con capacidad que ya tengan, con el objetivo de que esto pueda ser replicable a futuro y no se pierda, digamos, todos los aprendizajes posterior a la entrega de los fondos. Ahora con el tema de la sistematización y la evaluación, tenemos un proceso importante desde el Buena, que es la sistematización de todo el programa. Y con esta misma sistematización entra la sistematización de los resultados y el impacto de cada uno de estos procesos que se han dado. Esto involucra parte de lo que se hizo con Peace and Our Cities, pero también con lo que tenemos dentro de las rutas. Y actualmente desde Cali estamos trabajando con CityLab, que es una alianza público-privada y académica que nos está avanzando en un tema de sistematización de datos, en el cual queremos tener a futuro, esperamos que a finales de este año, si no inicios del próximo, una evaluación del impacto de las estrategias focalizadas que realizamos. Con CityLab estamos escogiendo parte de las iniciativas que tenemos con las estrategias. Aquí no vendría siendo solamente lo de la buena, sino otro tipo de procesos que tenemos dentro de la Secretaría con el objetivo de que sepamos cómo se mutó o se transformó estas, digamos, este tipo de intervenciones en el movimiento delictivo de Cali. Entonces, con base en esto, creo que Peace and Our Cities y el proceso que tuvimos con las iniciativas de prevención va a entrar también dentro de la evaluación que ya estamos considerándonos con CityLab. ¿Cómo hacemos esto? No solo recolectando el proceso de formación, sino sobre todo haciendo cruces con los índices e indicadores de violencia y delictividad de los territorios y con poblaciones separadas, que es lo que estamos escogiendo en medio de este proceso. Ahora ya para el tema técnico del diseño y eso le doy la palabra a Laura para que le pueda responder a los asistentes. Gracias, Nata. Bueno, digamos que allí también hay que resaltar un tema y es que nosotros en la estrategia, cuando iniciamos la intervención en la ruta territorial, aplicamos una línea base mediante la cual medimos diferentes variables, entre esas las que tienen que ver con la normalización de la violencia. Y justamente cuando los jóvenes pasan por todas las rutas, se les aplica una línea de comparación para ver si el proceso pues contribuyó a esa desnormalización, entre otras a reducir riesgos, a fortalecer capacidades y demás. De este proceso puntual que nosotros realizamos, pues
digamos que medir el impacto es un poco retador, sino más bien muy en clave de lo que hacemos de manera más conjunta e integral, como lo señalaba Natalia, pero pues a pesar, digamos que técnicamente la evaluación de resultados, pues sí hemos tenido, pues está orientada a algo más macro, sí hemos tenido una adherencia a esta estrategia o a estas iniciativas, sobre todo porque para el caso de la Comuna 1 de la barbería, allí estábamos desarrollando un tema deportivo que no nos estaba generando una adherencia significativa, pero cuando llegó la barbería nos sentamos con los jóvenes y hablamos con ellos y nos expresaron que era la barbería una vocación que ellos querían desarrollar, pues logramos generar una mayor adherencia. Entonces, un poco para contarles, igual pasó con las otras iniciativas, pero esta ha sido como la más significativa en términos de que ellos mismos han logrado autogestionarse. Actualmente están cofinanciándose entre ellos nuevas sillas, nuevos kits de barbería, máquinas y demás. Y Daniel, que es la persona que aparece en el video, está en proceso de certificación de su saber por medio de una escuela para que le replique a los otros jóvenes este saber, oficio. Entonces, ¿qué es lo que más piden como para responder la pregunta de, creo que era Laura? ¿Qué es lo que más piden? Ellos buscan sobre todo espacios en donde puedan no solamente generar algún tipo de beneficio, sino que puedan sentirse incluidos. Y el programa en La Buena, a través de los diferentes componentes que tiene, genera estos espacios, que adicional a eso permite tener, digamos que, una relación muy cercana con los jóvenes. Y es que además del acompañamiento psicosocial, también tenemos unos procesos de fortalecimiento de unas habilidades y además espacios donde ellos pueden, pues, tener como expresiones artísticas, pueden salir a diferentes puntos de la ciudad, porque hay jóvenes que están por fronteras invisibles, no pueden cruzar de ciertos sectores, entonces los llamamos a habitar la ciudad, a puntos turísticos, a lugares icónicos de la ciudad. Y ¿cómo se mantienen? Pues justamente por eso, por la misma cohesión que logran a través de esa metodología de co-creación y de participación de ellos mismos. Cuando los jóvenes se sentaron a formular las iniciativas, pues se les dieron unos parámetros a los mediadores de formulación. Es algo muy sencillo metodológicamente, es simplemente identificar un riesgo, cuál es el reto, cuáles son los objetivos para reducir ese riesgo, y ellos mismos nos fueron a nosotros tejiendo esas problemáticas y la manera en cómo las podríamos pues entrar a resolver o contribuir a que se resolvieran. Entonces, eso ha hecho que mientras en la comuna 1 es la barbería, en la comuna 21 es un tema de danza, porque allá tenemos sobre todo población afrodescendiente que viene del Pacífico colombiano, que tienen otra perspectiva de la ciudad, que tienen otra perspectiva de su territorio, y así con las diferentes iniciativas que hicimos, que por ejemplo en el caso de la Comuna 18 es una comuna heladera, está orientado a temas de estampado y sublimación y de arte urbano. Entonces, todo esto pues concretamente ha permitido no solamente entender cómo ven los jóvenes su territorio y su situación de riesgo, sino además contribuir para que entre ellos mismos se generen espacios de cohesión que permitan transformar esos valores que son delictivos, que son justamente algo que señalaban los compañeros de Guadalajara, son esos valores no tan positivos sobre la vida, ¿sí? En general, la vida en comunidad, sino que además pues permite reconocer entre pares y generar diálogos entre pares. Una cosa muy importante y muy poderosa que nos sucedió, y es que cuando se hacen estas actividades comunitarias, porque claro, los pelados, los jóvenes están en su proceso, en sus talleres, en sus actividades del programa, pero cuando hacemos las actividades comunitarias y las personas de sus comunidades los ven haciendo algún tipo de actividad positiva, sea pintando una pared, recolectando basura, haciendo la labor de la barbería, cambia ese referente dentro de la comunidad y ellos empiezan a volver referentes positivos, que antes eran negativos, pero que ahora pasan a ser referentes positivos, y eso ha logrado que se transforme esa imagen. Muchas gracias, Laura, y me encanta que terminaste con ese punto porque justo les iba a preguntar de eso, porque eso es un detalle muy importante que ustedes incluyeron,
en el informe final sobre el programa, que invito a todas y todos, incluso a leer esas informaciones más detalladas en el informe que tenemos final de todos los proyectos que fueron beneficiados. Incluimos el link ahí en el chat, si quieren verlo después, que era justamente ese resultado, digamos, del cambio de la perspectiva de la comunidad para hacia los jóvenes, ¿no? Y el impacto que eso tiene también en la propia autoestima, la cohesión social y etcétera. Entonces me encanta que hayas mencionado eso, porque era una pregunta también que yo tendría un poco para Paulo, que tiene otras preguntas del chat, así que te voy a sumar tres. Bueno, primero, Paulo, quería que hablaras un poco sobre la cuestión eso de las dificultades, los incentivos, cómo mantener, atraer y mantener involucrados a los jóvenes en esos programas. Y creo que puedes hablar no solo de cuidar las presencias, pero también de toda la experiencia que tenés en Guadalajara con esos temas. Después hay una pregunta específica que sobre justamente que lo hizo Walter Murcia, muy buen punto, que pregunta cómo están abordando la problemática del acceso y uso a armas, y vi que contestaste, si nos podrías contestar acá, así a los participantes en inglés también pueden escucharla. Sí, claro que sí. Bueno, sobre las dificultades y los incentivos, sobre cómo atraer a los jóvenes en los programas, aquí digo, en términos de lo de Peace in Our Cities, nosotros fuimos a las secundarias y no era, digamos, el desafío. Pero para otros proyectos en los que hemos colaborado con la Asociación Civil de Libera, la manera en la que hemos hecho es, el punto de partida es la prisión juvenil. A partir de la prisión juvenil, cuando ellos van saliendo porque tienen sentencias de máximo 7 años, lo que hacemos es los vinculamos con una serie de recursos que hay para estos jóvenes, que son unas becas. Una de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que les da aproximadamente $500 por ir a 12 sesiones y ellos pueden elegir si van a acompañamiento psicológico o si van a talleres socioproductivos, que es más o menos la oferta que se hace con jóvenes, que es muy similar a lo que comentan nuestras colegas de Colombia. Hay principalmente cuestiones de barbería, hay tatuaje, hay repostería, y ellos elegían en estas pequeñas asociaciones civiles, que eran más o menos 4 que trabajan con esta población. A partir de esta beca, que era un poco la zanahoria para traerlos, muchos desertaban en cuanto se les hacía el pago, pero otros tenían un interés genuino y entonces continuaban con los proyectos, y era una manera de seguir de manera muy puntual la trayectoria de estos jóvenes. Más o menos de 20 jóvenes que tuvimos a lo largo de los años, pues hemos tenido de todo. Hemos tenido algunos que de manera exitosa han puesto negocios de tatuajes y barberías, que es lo más recurrente. Hemos tenido mucha reincidencia también en prisión. Hemos tenido este problema de reclutamiento con el crimen organizado y desde luego muertes. O sea, no cantamos victoria porque no hay un indicador que prevalezca, es decir, pues tenemos de todo. Una cosa que me parece importante para efectos del contexto que me interesa que ustedes conozcan es que en México las pandillas se extinguieron, y hay evidencia periodística de eso, porque las cooptó el crimen organizado, porque lo que no querían es que tuvieran contacto territorial. Entonces, en Jalisco eso es algo, es una cuestión que más o menos lleva 10 años, está documentado ya por académicos, por la propia policía incluso, que lo que hizo el crimen organizado es les pedía que trabajaran para ellos, y a quienes no querían, bueno, pues los iban eliminando. Entonces, este factor que a veces, que era ambivalente, porque era a veces un factor protector y también generador de violencia, como son las pandillas, aquí prácticamente se extinguió. Las pandillas en México eran un fenómeno transnacional, porque eran migrantes de retorno muchas veces de los años 80, 90 del siglo pasado, que venían de regreso de México o que eran deportados, y digamos que tuvieron auge y extinción.
En relación con el tema de las armas, el caso de México, nosotros tuvimos un fenómeno que se llamó Rápido y Furioso en la época del presidente Felipe Calderón, que lo que había era un tráfico de armas brutal de Estados Unidos hacia México por nuestra condición como país de frontera. Y entonces nos inundaron de armas y la gente entonces tuvo esta necesidad de quien no podía comprar en el mercado negro un arma, empezaron a fabricarlas, que es el caso de Guadalajara. Entonces los jóvenes tienen tubos que hacen las veces de una pistola y por eso tenemos un número tan grande de lesiones y de riñas y de homicidios, desde luego por arma de fuego. Ha habido esfuerzos de sociedad civil importantes que ya fueron extintos. Había una asociación que se llamaba Desarma México ante este fenómeno que fue tan grave, que tuvimos muchísimos homicidios. Y sobre todo el desafío es más bien de carácter cultural, porque hay mucho interés de los hombres jóvenes por las armas. Entonces, digamos que tenemos que trabajar también en el sentido de cómo negociar las diferencias y los conflictos de manera pues pacífica, saber conciliar en las diferencias con los jóvenes es otro de los desafíos, o sea, enseñarles a cómo mediar cuando tienen conflictos con otros jóvenes. Excelente. Muchas gracias, Pablo, y gracias también por traer esa conexión que creo que queda muy clara hoy, ¿no? Entre los dos programas, digamos, entre el abordaje desde el diagnóstico hasta la focalización y ese abordaje que hicieron con los jóvenes de sensibilización, incluyendo mucha participación. Y una pregunta más te hago a vos, Pablo, y después paso una última que recibimos en el chat para Cali. Cuando empezaste tu presentación, hablaste que ustedes partieron de una política, si no me equivoco, acompañando ausencias que era focalizada en las madres, ¿no? Las familias de desaparecidos y vieron la necesidad de, bueno, cuidar las presencias. Me parece muy interesante ese juego también que hicieron con las palabras. En el cuidar las presencias, ¿cuál es el papel? ¿Cómo es que involucran también a las familias y comunidades? Quería entender si hubo algún proceso, como hablaban en el caso de La Buena, de ese cambio de percepción hacia los jóvenes, porque algo que me llamó la atención también que hablaste en el principio fue que ustedes identificaron que no había rechazo por parte de padres, por ejemplo, en algunos comportamientos de riesgo, ¿no? Entiendo que vinculados a, bueno, beneficios económicos para la familia. Entonces quería que vos, si pudieras hablar un poquito sobre eso. Y después la última pregunta que tenemos para Cali, de nuestra colega Nasira Cachaya, que Laura o Natalia se quieren contestar. Ella menciona que hace un par de años Cali estaba, estaba reduciendo muy bien las tasas de homicidios y había una estrategia, un observatorio local que colectaba datos junto con sociedad civil y policía. Quería saber cuál desde ese entonces, qué explica el aumento en homicidios, especialmente de jóvenes desde ese entonces. Entonces dejo esas dos últimas preguntas de mi lado para Paulo y para las colegas de Cali. Y si alguien tiene más preguntas, tenemos 5 minutos. Ok, bueno, básicamente para nosotros lo que queríamos con esta, digamos, vinculación entre el proyecto de Acompañando Ausencias y este de Peace in Our Cities, Cuidar Presencias, pues era completar la pinza de atención. Quiero insistir en una cuestión que para el caso de México se ha vuelto un problema en curso, es decir, no es un problema que ya tengamos comprendido en su totalidad, y es que los colectivos de madres o los colectivos de familias se han vuelto un actor político central que maneja recursos, que tiene mucha interlocución, recursos internacionales, como decirles que hay madres buscadoras que han ganado el premio Príncipe de Asturias, colectivos que reciben financiamiento internacional de madres buscadoras, muchísima legitimidad en la prensa, pero todo esto a la vez ha generado muchos conflictos entre los propios colectivos de madres que, por ejemplo, dicen, mis hijos sí estaban metidos en el crimen organizado y lo que le pasó es resultado de su práctica y de participar en la esfera delictiva.
Y luego está el problema de quienes no aceptan o quienes sus hijos verdaderamente no participaban en este tipo de acciones y que entonces se disputan esta narrativa y es muy complicado trabajar con esta población de jóvenes porque nadie quiere aceptar este nivel de riesgo. Entonces estamos justamente atravesando esa disputa por la narrativa de cuál es verdaderamente el problema y quiénes son las víctimas. ¿Son las víctimas las madres, son como víctimas secundarias, o son las víctimas potenciales estos jóvenes que están en esa esfera de riesgo? Y además el desafío para nosotros como gobiernos de cómo lo vamos a atender si a la vez estamos teniendo este tipo de disputas con los colectivos y con las madres. Es decir, es un problema para nosotros de carácter económico, para saber dónde se van a inyectar los recursos. Es un problema, desde luego, sobre cómo encuadrar el problema para atenderlo. Y es un problema, digamos, grave en curso, porque esto está sucediendo día con día. Muchachitos que se van buscando una oferta de trabajo, pero que además quieren permanecer allá y que muchas veces las familias son beneficiadas de esos recursos y que no hay empleos, ni hay becas, ni hay apoyos de gobierno que superen muchas veces el recurso que les está dando el crimen organizado. Entonces, de ese Excelente, tamaño es el Pablo. desafío que tenemos. Muchas gracias y completaste, encerraste muy bien porque también creo que era importante hablar un poco más de los desafíos, ¿no? De los dos programas y ahora le dejo, Natalia y Laura, tenemos 2 minutitos si pueden contestar a la pregunta de Nasira. Bueno, a la pregunta de Nasira respecto a por qué, a pesar de todo lo que hacemos y con todo lo que hacemos con el observatorio, por qué han aumentado los homicidios en Cali. Así como Pablo decía ahora que en México ya no hay pandillas, bueno, en Colombia tenemos bastantes y más allá de pandillas tenemos estructuras relacionadas con el tema del microtráfico que en el caso particular de Cali no son solamente 2 o 3 como pasa en otras ciudades, sino que somos una ciudad afectada por el multicrimen. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos múltiples economías ilegales y además de múltiples economías ilegales, múltiples grupos dedicados a la economía ilegal. Por lo tanto, la lucha fronteriza por el control territorial es mucho más pequeña. Eso quiere decir que en un territorio pueden haber 5, 6, 7 luchas simultáneas por el territorio de grupos diferentes. Eso nos pone en una circunstancia muy complicada respecto a lo que es realmente la presencia del control territorial. Y número 2, pone a los jóvenes en una situación mucho más vulnerables respecto a la necesidad del reclutamiento. Es decir, a más estructuras, más capacidad que tienen los grupos de reclutar a los jóvenes y sobre todo un mayor nivel de necesidad, mayor demanda más bien de jóvenes que se estén involucrando a estas estructuras. Entonces, si bien nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema preventivo y esto viene acompañado de un aumento en el control territorial, porque ahora tenemos hasta el ejército en las calles en estos territorios, la lucha contra el homicidio joven no es necesariamente preventivo en Cali. Aquí tenemos unos retos en el nivel judicial y en el nivel de desarticulación de bandas que son muy fuertes y que tienen que venir acompañados con este tema de la prevención, porque nada nos ganamos nosotros con estar brindando oportunidades cuando realmente los programas que nosotros podemos ofrecer no necesariamente son los más competitivos o los más atractivos frente a los negocios y las economías ilegales y lo que esto en términos de beneficios económicos puede ofrecer a los jóvenes. Entonces, no es que hayamos hecho la vista gorda con el tema de la reducción del homicidio en jóvenes. Venimos trabajando lo suficientemente duro como para decir que en los territorios donde está en la buena sí hemos tenido reducción de los homicidios y reducción de la violencia. Pero con este contexto territorial, ¿qué sí pasa? Que hemos tenido, como digo yo, movimientos muy rápidos de estas mismas estructuras. Hemos tenido este desplazamiento criminal ha sido muy rápido también de donde ya hemos venido trabajando. Entonces, creo yo que el reto que tenemos ahora como Cali es cómo fortalecer otras nuevas iniciativas y el segundo es otras nuevas iniciativas en términos de desarticulación criminal y judicial para poder atender el homicidio.
Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Natalia, y ya estamos sobre tiempo, pero creo que cerraste con llave de oro porque hablaste de temas súper importantes que justamente la guía de Peace in Our Cities sobre nuestros principios rectores, que fue lo que estimuló esa versión de los fondos de incentivo por la paz, justamente habla de la necesidad de esos enfoques integrados, multisectoriales, y sabemos que no es una iniciativa aislada que va a resolver este problema, pero que ya es súper importante en, digamos, dejar las semillas, ¿no? Y empezar y ya consigue cambiar trayectorias y que en el medio y largo plazo van a tener efectos positivos, pero obviamente no es parte de la solución. Les agradezco mucho, especialmente a Paulo, Jesús, Natalia, Laura, por la presentación, a todos los colegas que participaron, y vamos a tener la grabación en nuestra página web y también las presentaciones y el video que vieron hoy, si nos dan el permiso los panelistas, así que pueden después chequear allá con más detalles. Y nuevamente no se olviden que en el informe de Peace in Our Cities final tenemos un poco más de detallamiento de esos dos programas, así como los otros que ustedes van a poder ver en webinarios que vamos a tener o que ya tuvimos, hablando de los diferentes proyectos que fueron financiados. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenas noches, buen día a todas y todos. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias. Hasta Gracias. Muchas luego. Chao, gracias. chao. Gracias, hasta luego.